En esta clase les voy a hablar sobre un aspecto particular de la fenilketonuria y es la etapa de la transición, es decir, cuando los pacientes pasan del policlínico de la etapa adulta, perdón, de la etapa de infancia o de la etapa pediátrica a la etapa adulta. Es importante hacer una clase especial de esto porque es un tema en el que, como les mencionaba, estamos trabajando actualmente en el policlínico del INTA porque van a ver que tienen sus complejidades particulares y aspectos que hay que considerar que no son menores. Entonces, ¿por qué habla de transición? Bueno, ya sabemos que los errores innatos del metabolismo son alrededor de un tercio de las enfermedades genéticas, o sea, su frecuencia no es tan baja, o sea, cada vez nos estamos encontrando con más pacientes, aproximadamente hay más de 500 enfermedades descritas en realidad, y la incidencia, como comentábamos, como ya habrán visto en las clases anteriores, no es tan baja, o sea, no son tan infrecuentes. Hasta hace poco, casi eran exclusivamente de la pediátrica, o sea, los pediatras eran los que veían estas enfermedades y no se planteaba el desafío o el cuestionamiento de estos pacientes en edad adulta. Sin embargo, en la última década hay una mejoría, o sea, con el aumento, o sea, con el avance de la ciencia y la tecnología, en la última década hay mejoría en el pronóstico de los pacientes por el acceso a tratamiento, el acceso a diagnóstico oportuno, a tratamientos, se han descrito y descubierto nuevos tratamientos, así que los pacientes en realidad sobreviven a la edad infantil y pasan a la edad adolescente y adulto, y además cada vez hay más conocimiento de esta enfermedad o de las formas de presentación o de la historia natural en pacientes adultos, y cada vez también se piensa más y se diagnostica más. Sin embargo, lo que nos preocupa ahora, lo que nos converge en esta clase son los pacientes que sobreviven a la edad pediátrica y pasan a la edad adulta. Entonces, ¿por qué hablar de transición? Seguimos, y como les comentaba y anticipaba en la diapositiva anterior, la sobrevida de los pacientes es hasta la adultez actualmente y aparecen nuevos y grandes desafíos, como lo son principalmente formación de profesionales y centros especializados en adolescencia, transición y adultez en este grupo de enfermedades, diversificación del espectro clínico de las patologías, porque ya no solamente estamos hablando quizás de la presentación clínica, de mal pronóstico, mortal o que sobrevive en pocos años, sino que con los tratamientos o con las nuevas medidas de apoyo, estas patologías van, entre comillas, cambiando su forma de presentación, ya que son, con el tratamiento, muchas son asintomáticas o muy poco sintomáticas, van apareciendo otras complicaciones, así que las características de la enfermedad van variando un poquitito, y además hay complicaciones y problemas que no están presentes en la edad infantil, como son en la edad adulta, embarazo, cirugía, patologías crónicas, etc. Entonces, recordar solamente, esto ya lo habrán visto, que las formas de presentación de la enfermedad metabólica con espectro clínico entre formas muy graves que van a conducir a la muerte precozmente y formas asintomáticas. Y recordar entonces que varias de ellas son más bien de forma recurrente, que se pueden iniciar más tardíamente, formas crónicas progresivas o que tienen síntomas específicos característicos, y que esas son las que vamos a ver principalmente que van a transicionar. Entonces vamos a cambiar de esta diapositiva, la habían visto en clases anteriores, pero vamos a cambiar en la clase de PKU, porque está una paciente PKU que fue diagnosticada por clínica, entonces cambiamos de paciente con daño severo, con retraso y que no fueron tratados oportunamente, por lo tanto tienen la secuela de la enfermedad, a pacientes que son diagnosticados precozmente y que por lo tanto reciben un tratamiento adecuado precoz y son pacientes normales, hasta edades ya adolescencia y adultez con enfermedad crónica metabólica, pero prácticamente o posiblemente asintomáticos o con muy pocas manifestaciones de la enfermedad, o bien con manifestaciones más severas, pero que requieren tratamiento y que gracias al tratamiento no o sea, han sobrevivido. Entonces, como definición de la transición, el consenso de la Academia Americana de Pediatría lo define como, o el objetivo de esta transición en salud para adultos jóvenes, es para adultos jóvenes que requieren o tienen algunas necesidades especiales en cuanto a salud, y la idea es, el objetivo entonces es maximizar la funcionalidad y potencialidad a través de la vida, proporcionándoles medidas de salud o seguimiento de alta calidad y que esté adaptado a su momento del desarrollo, y esto debe continuar ininterrumpido mientras que el individuo pase desde la adolescencia a la adultez. Entonces, como el objetivo es que tenemos que proporcionar al individuo que está pasando de la pediátrica a la adolescencia y luego a la adultez estas atenciones en salud o estos servicios de salud de alta calidad y que sean un continuo, ininterrumpido a lo largo de su vida. Y es así como, si tomamos PKU, la pesquisa, esta diapositiva se las mostré en clases anteriores también, la pesquisa de PKU en el PKU materno se las mostré, partió en el mundo en los 60-70 y en Chile en el 92, y gracias a la implementación de programas de tratamiento y seguimiento hemos prevenido en nuestros pacientes y en pacientes a lo largo del mundo la toxicidad por fenilalanina elevada, pero ahora nos encontramos con que estos pacientes entonces van a pasar a ser adolescentes y luego adultos y van a tener sus complejidades. Y sabemos, está reportado desde ya más de 15 años, o casi, claro, en más de 15 años, que en cuanto a prácticas, son las recomendaciones de fenilketonuria, sabemos este estudio bien grande de pacientes, 330 pacientes y bien largo, con 20 años de seguimiento en Reino Unido y Australia, y sabemos que en PKU va a haber deterioro de los niveles de fenilalanina a medida que los pacientes aumentan en edad. Estos pacientes van teniendo cada vez menos frecuencia de controles, 10% menos se pierde de seguimiento, o sea, no sabemos más de ello. Y entre los 15 y 19 años, el 79% de los niveles de los pacientes, de los niveles de fenilalanina en los pacientes adolescentes, o sea, en este rango etario, están por sobre lo recomendado. Y ustedes ya se pueden imaginar, siendo el nexo con la clase de PKU materna, que está en la edad más clave o crucial en cuanto a la edad fértil de la mujer, la mayoría de los embarazos no programados, embarazos adolescentes, y si consideramos que casi el 80% de los pacientes van a estar fuera del rango recomendado, podemos anticipar que el control, o sea, que la incidencia o el riesgo de síndrome de PKU materno es altísimo. Así que ese es uno de los grandes desafíos de esta edad, es evitar en el fondo que ocurra el síndrome de PKU materno y tratar de mejorar el control metabólico en este grupo etario de pacientes. Y menos del 50% solamente tiene una monitorización de niveles de FA periódicos en el tiempo. Y verán que es un grupo difícil de enfrentar. Entonces, este artículo, que es más o menos antiguo también, en los archivos de pediatría franceses, hacen una descripción de la relación entre los pediatras y los médicos adultos en las enfermedades crónicas de los niños. Y entonces se refiere más bien a enfermedades crónicas y esta transición de la pediatría a la adultez. Y describen o definen algunos obstáculos para la transición, o qué cosas podrían dificultar esta transición. Y muchos de los obstáculos provienen del pediatra, un poco de su atención, son pediatras y médicos que conocen a los niños probablemente desde el nacimiento. Así en realidad se les hace difícil poder, entre comillas, soltar a los pacientes y derivarlos a otro médico, provenientes del paciente también, adolescente o adulto joven, que están acostumbrados al tratamiento o al seguimiento en esta clínica pediátrica, que lo conocen mucho tiempo, y además los pacientes también empiezan a tener menos tiempo, menos interés en su enfermedad, y por lo tanto muchos también pierden el interés y el seguimiento, o sea, el interés y la motivación para seguir en control. También obstáculos ligados a la patología, que muchas veces hacen que sea necesario seguirse en un centro donde tienen las instalaciones o las prestaciones para determinados problemas de salud, y provenientes de los padres, que básicamente la sobreprotección de los niños y seguir en un ambiente conocido y confiable y cómodo les impide como hacer esta transición. Otros factores que se deben considerar para la transición: uno, en qué momento se debe hacer esta transición. No existe una edad fija determinada que los pacientes deban pasarse de la adulta a o sea, de las consultas pediátricas a las consultas adultas, dependiendo igual esto de cada sistema de salud. Acá en Chile tenemos que el paciente es considerado adulto a los 15 años, así que desde los 15 los hospitales los dejan de ver en el sistema de pediatría y pasan al sistema adulto. Esa es la dificultad que tenemos con el sistema público. Afortunadamente acá en el INTA
no tenemos por ser en parte más privado, no tenemos esa obligación y nosotros vamos determinando de manera más o menos flexible cuando estos pacientes están preparados, entre comillas, para hacer la transición. Y en función entonces de la madurez del paciente y de la familia, más que de la cronológica, hay pacientes que son muy jóvenes y que ya manejan mucho su enfermedad, lo manejan prácticamente solos, así que ellos pueden transicionar antes, y otros pacientes que necesitan más apoyo y que son demoramos más en la transición. Esta transición se debe hacer una fase de estabilidad de la enfermedad, o sea, ojalá cuando tengan un buen control metabólico, cuando quizás estén calculando bien, cuando esté en una fase tranquila. Se recomienda que ojalá terminada la pubertad porque ya el lenguaje va a ser distinto, los temas de interés y el enfoque del personal va a ser distinto, para un poco estandarizar. Ojalá que el paciente no tenga mayores problemas personales, no esté viviendo quizás algún quiebre amoroso o alguna dificultad académica, porque eso va a dificultar el proceso de transición. Y claro, yo recomiendo también aprovechar estas oportunidades, o estos quiebres, o estos pasos importantes, o hitos en la vida de cada adolescente para anexarlo como a la transición. Por ejemplo, cuando inicia la universidad, que se van a vivir solo, que se inicia una vida en pareja, entonces son hitos que pueden ir dándonos como una pauta para poder hacer la transición. Y por supuesto, no asignarle un carácter punitivo de ninguna manera, es decir, si no mejoras el control metabólico, no te voy a atender más y te voy a llegar a la clínica de adulto. Eso por ningún lado, por ningún punto de vista va a tener un buen resultado. O sea, de ninguna manera tener un carácter punitivo. Hay que tener programas de información y educación, ya sea a través de folletos, talleres, cursos, talleres personalizados, talleres prácticos, talleres teóricos, etcétera, material educacional, material didáctico, y hay que diseñar una estrategia para la transición definitiva. Y lo ideal es que esta estrategia sea diseñada en un equipo multidisciplinario, donde puedan participar, por supuesto, el equipo pediátrico y este equipo de adultos con un equipo especializado, ya seamos médicos, nutricionistas, a lo mejor psicólogo también, asistente social, dentro de las posibilidades que tengamos, pero que sea un equipo multidisciplinario. Y lo ideal es que esta transición sea una entrega al paciente, o sea, que el equipo pediátrico haga una entrega de toda la información, las necesidades, las características de la familia, las características del paciente, de dificultades había en el proceso pediátrico, cuáles son los desafíos, cuáles son los intereses, como para un poco que el paciente no tenga que llegar a contar todo de nuevo. Probablemente sí le vamos a preguntar cosas para conocerlo, pero no todo de nuevo desde que nació. Entonces, ojalá que sea una entrega más o menos interna, que el paciente se sienta cómodo pasando y que se sienta que viene acogido por el nuevo equipo, que el equipo ya conoce un poco de sus características, etcétera. Y esta estrategia entonces también debe definir objetivos claros para cada paciente individualizados y además tener disponibilidad y conocimiento de todo para aclarar las dudas de los pacientes. Entonces tenemos que la transición se intersectan todo, el paciente, el equipo de salud, y de ambos van a tener tareas particulares y comunes. Entonces el paciente tiene mayor libertad de independencia, pero aún así va teniendo mayores responsabilidades en la vida también, de estudio, familiares, económicas, etcétera. Junto con esto vienen nuevas posibilidades y desafíos, y son capaces, la idea es que sean personas capaces de integrarse en la sociedad con sus requerimientos específicos, pero que no sean una limitante, sino que sean algo natural y una oportunidad para ellos. Entonces nosotros tenemos que proveerle un equipo de salud capacitado, con espacios físicos adecuados, y que haya una relación, ojalá con centros de mayor complejidad, ya que, como bien anticipábamos, nos vamos a enfrentar en estos pacientes a desafíos más importantes como embarazo, a lo mejor la cirugía, patologías crónicas que van a requerir a lo mejor otro tipo de exámenes. Entonces la idea es que tengamos como una relación con estos centros de mayor complejidad, a lo mejor hospitalizaciones, etcétera. Entonces, dentro de las tareas de ambos, en común, tenemos que planificar, educar al paciente, ofrecer opciones también, no puede ser algo tan estricto, reconocer la autonomía del paciente, darle tarea, hacerlo partícipe de su control metabólico y su tratamiento, y por supuesto que todo esto debe ser adecuado al grupo etario, a través de herramientas, quizás redes sociales, cosas más digitales, más virtuales, que tengan acceso a revisar su nivel de la página web, cosas más interactivas. Y si vamos un poco a la literatura, podemos ver este artículo que es alemán y que evalúan estos 10 años de manejo de pacientes adultos especializados para fenilcetonuria, y la experiencia de un centro. Siguieron estos 10 años, 96 adultos transferidos, y reportaban que un 81% mantenía control en los últimos 3 años. O sea, un número bastante importante si consideramos lo que habíamos descrito en los artículos más antiguos, que los controles eran bastante más, el seguimiento era bastante más bajito. Había solo 18 pacientes con pérdida completa de seguimiento, bueno, en realidad, casi como un 10% como el que se describía inicialmente, o más del 10%, y tenían la mayoría de un control metabólico. Claro que los límites y el rango recomendado que ellos aceptan es distinto al nuestro, así que mucho de esto en nuestro medio, en nuestro entorno, que había como mal control metabólico, pero para los rangos definidos por ellos estaban con un buen control metabólico. Y acá tenemos algunas características del grupo en cuanto a el nivel educacional, claro, el ingreso económico, la maternidad o paternidad, el control metabólico, y vemos que en estos aspectos más sociales no hay mucha diferencia con la población normal alemana. Les voy a dejar el artículo para que lo puedan ver en mayor detalle, pero la idea es resaltar la importancia de este grupo especializado para el seguimiento de estos pacientes, ya que si vemos los resultados de los pacientes, de estos pacientes adultos que están en este grupo de seguimiento, no difieren con mayor significancia de la población general, así que tienen buen impacto en la sociedad. Son buen impacto en este grupo de pacientes, su calidad de vida, en su inserción laboral, en su inserción social. Bueno, esto es un poco lo mismo, y ver el grado de satisfacción de este policlínico especializado para adolescentes y adultos. Ustedes ven que la mayoría está muy satisfecho o muy satisfecho. ¿Cuál es si reconocen la importancia de un buen control metabólico, y reconocen más de la mitad que tiene mucha importancia, bueno, etcétera. Y ven que en el fondo la idea es resaltar nuevamente la importancia de este grupo especializado para el seguimiento de estos pacientes. Y en la práctica, bueno, nosotros nos vemos, enfrentamos a estos pacientes, no tenemos, o sea, estamos consolidándonos como un equipo de tratamiento adolescente y adulto, y cada vez vamos teniendo mejores resultados, más adherencia y mayor seguimiento. Y son pacientes que vienen 21 años, tienen PKU, pero consulta por una cefalea, bajo rendimiento laboral y mal control metabólico. Y por supuesto que había los controles muy irregulares, pocos niveles de fenilalanina para determinar si tienen un buen control metabólico o no, mala adherencia al cálculo de dieta. Bueno, y también nosotros vemos, además de los PKU, otras enfermedades metabólicas, vemos pacientes de la liga que tienen una malónica, una mala adherencia al tratamiento, pero ella deseaba quedar embarazada, por ejemplo, también otra dificultad que se nos presenta. La Camila, una paciente grave de edad de 16 años, que tiene una discapacidad muy importante, tiene pareja, y eso primera consulta en el policlínico de adultos por una resistencia a la transición, particularmente la madre, que está acostumbrada con su pediatra y que la conocía también y todo, pero hemos logrado transicionarla y que esté contenta y cómoda con esta transición, este proceso. Entonces acá, un poco también para la literatura, al estar hablando de algunos factores que afectan la adherencia a estas dietas bajas en proteínas naturales, por ejemplo. Hay dificultades para la adherencia a la suplementación de aminoácidos en algunas patologías que lo requieren, por ejemplo, si son la poca palatabilidad, hay una limitación a pocos productos disponibles, por ejemplo, tienen que tomar muchas pastillas o mucho volumen de medicamento, etcétera. También dificultades para la dieta, responsabilidades del paciente, que por ejemplo no le gusta la dieta, tienen poco conocimiento, entonces hay un rechazo, muchas veces los pacientes se sienten raros, se sienten diferentes, no pueden comer lo mismo que sus amigos. También hay características familiares, por ejemplo, disfunción familiar. Tenemos algunos pacientes que, por ejemplo, viven con la mamá, pero vienen al control con la abuela, entonces no hay, o con el papá vienen al control y vienen con la mamá, y no hay una entrega correcta de la información entre los mismos familiares, entonces después al control vienen con otro acompañante.
y este no se enteró de la receta, de las indicaciones, siguió pegado por las indicaciones previas. Entonces también problemas de disfunciones familiares que vemos mucho dificultan el proceso también por la poca comunicación entre ellos, por ejemplo. También hay algunos aspectos culturales o religiosos y acceso a la información. Ya también les voy a juntar este paper para que vean un poco las dificultades a las que nos enfrentamos. Y otro paper, en realidad, también un poquito más nuevo, igual 2017, estas estrategias, y empezaron a preguntarse cuáles serían las estrategias en el fondo para un seguimiento exitoso de los adultos con fenilcetonuria que regresan a la clínica o al seguimiento médico. Y lo más importante, como 4 estrategias, 4 etapas que se propusieron. Primero, crear un entorno seguro, entre comillas, y de soporte para el paciente, entregarle la información y que los pacientes estén informados y sepan de su condición y de su cuidado, desarrollar planes individualizados de manejo, que lo vamos a dar en breve, y también, entonces, proporcionar también al paciente con recursos adicionales, que lo vamos a ver un poquito. Y estas estrategias proveen entonces un cuadro para motivar el cambio y mejorar la adherencia de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las razones para esta pérdida de seguimiento, para no seguir mal el control metabólico? Primero, que no entendían completamente el impacto del control metabólico. No estaban al tanto de las guías de recomendaciones de los niveles. Los niveles sabemos que han sido bien dinámicos en el último tiempo, han ido bajando, y van siendo cada vez más estrictos. En tiempos se hasta 10, posteriormente 8, actualmente los niveles son estrictos y son de 6, entonces si el paciente no viene hace muchos años de control, no se ha enterado de que las guías tienen distintas indicaciones. También el deseo de sentirse normal y no estar como amarrado, tener que ir cada cierto tiempo a control, tomarse la muestra de sangre, comer una dieta especial, se sienten distintos los pacientes. También no se sienten cómodos siendo tratados en una clínica pediátrica donde hay monitos, muchos juguetitos, los médicos andan con delantales de monito, quizás los pacientes ya van creciendo y quieren otras cosas, y sobre todo los adolescentes que son muy quisquillosos en estas cosas, y hay que ofrecerles espacios físicos también adecuados para su edad. Hay mucha desinformación también, y dependiendo de cada seguridad social de cada paciente, pero en cuanto a la cobertura de las aseguradoras, dificultades también para hacer los trámites en la aseguradora, también y mucho pasa esto, como dejaron de venir, no vienen, no adhieren al tratamiento, no mandan las muestras, tienen mucho miedo de ser juzgados. Nosotros nos dicen que vengo para acá y solo me atacan, solo me retan, solo me critican, porque no he venido, etcétera. Así que eso es también un punto muy importante que tenemos que cambiar nosotros como equipo médico el enfoque. Hay mucha restricción también, restricción de alimentos que puedan comer, alto costo de los medicamentos o de los alimentos, y también que les da miedo pincharse o me seguir, no tienen tiempo en la universidad, etcétera, cualquier excusa. Entonces nosotros como equipo también hemos planteado estas estrategias para la reincorporación y mantención de los pacientes con PKU, adolescentes y adultos en este seguimiento, en este reingreso cuando vuelven a consultar. Y primero, como basado en la bibliografía que ya les mencionaba, crear un ambiente seguro y acogedor con un equipo multidisciplinario fijo, o sea, que ellos vean las mismas caras siempre, y si le conté una cosa quizás a veces más privada, más personal a un equipo, no se la voy a tener que contar de nuevo a otro, o este no se lo va a contar al tercero para que me atienda a otro, etcétera. Entonces es muy importante en estos pacientes la privacidad, crear esta como complicidad con el paciente y que esté basado en el refuerzo positivo. Esto es importante, como les comentaba antes, el criticar o como lo ha hecho mal, si es mal el control, si no viene a control te va a morir o está enfermo, etcétera. Eso solamente perdemos al paciente. Lo voy a decir al revés, buscar, siempre va a haber algo positivo que rescatar. Qué bueno que viniste al control y ahí enfocarse y te felicito, demostrar que estás interesado, entonces vamos a retomar para que te sientas mejor, etcétera. Así que buscar aunque sea uno muy pequeñito, tratar de ahí agarrarse y hacer como una cosa más bien basada en el refuerzo positivo. Empatizar y crear nexo con los pacientes, importante, como les decía, esta complicidad. Muchas veces cuentan los adolescentes cosas personales, cosas familiares, y que es muy importante demostrarles que pueden confiar en nosotros, y desarrollar objetivos terapéuticos personalizados y que todo el equipo los conozca, y no 10 objetivos por control, porque como son pacientes que llegan después de muchos años, a uno le dan ganas de mandarlo a examen, de consulta, no sé qué, que bajen los niveles, que retomen la dieta, que bajen de peso, que se hagan exámenes, que tomen los medicamentos. Son muchas cosas que se sienten agobiados los pacientes. Entonces nosotros hemos optado también por, esto es lo más importante que es. Este paciente, lo más importante está con pareja, no tiene control metabólico, entonces quizás lo más importante es que consulte con el equipo, con un ginecólogo, matrona, para que empiece una anticoncepción segura. Cuando esté con anticonceptivo, ahí partimos a reforzar el cálculo y vamos determinando cuál es lo más importante para cada paciente, y por consulta se va con uno o dos o tres objetivos de tarea que van a ser comunes para el equipo. No es que yo, el médico, le dé una tarea al nutricionista 3 más, psicólogo 3 más de conseguir trabajo, etcétera. Así que en realidad se va con 3 o 4, 2 o 3 objetivos que son comunes para todo el equipo. Y ofrecer apoyo adicional según la necesidad, asistente social, a lo mejor rehabilitación, orientación vocacional, y eso la idea es construir redes para poder ofrecer a los pacientes. Bueno, estos son algunos de los folletos que tenemos para las mujeres PKU, para el fondo que se informen, y material educativo importante. Conclusión, entonces, la transición es un gran desafío para el programa de seguimiento en errores en enfermedades metabólicas. Presenta dificultades que ya describimos anteriormente en la clase, requiere entonces un equipo multidisciplinario especializado, debe ser planificado y no improvisado. Hay que asegurar el seguimiento, acompañamiento, educación adaptada a las etapas del paciente. Hay que conocer la historia natural de la enfermedad y formas de presentación también no típicas en el adulto. Es importante entonces el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para poder enfrentar a pacientes cada vez más saludables y cognitivamente mejores condiciones para la transición. E independiente de la edad, el diagnóstico del paciente siempre hay algo que hacer. Tenemos mucha dificultad con los pacientes PKU tardío, pero hemos tenido súper buena experiencia también enfocándolos con este mismo equipo multidisciplinario. Así que hay mucho trabajo que hacer. Muchas gracias.